Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Sarmiento, fundador y CEO de Turismo Deportivo Chile. La verdad que para nosotros es un honor contar con la presencia de Samuel Hidalgo y también contar con la presencia de ustedes en este webinar. Como introducción, me gustaría citar la definición de goalball que tiene la Federación Española de Deportes para Ciegos. El goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, en el que participan dos equipos de 3 jugadores cada uno. Se basa principalmente en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de una pelota en juego. Esta pelota lleva cascabeles en su interior y requiere además una gran capacidad espacial para saber dónde está situado en cada momento dentro del campo de juego. Durante el partido, de 20 minutos totales de duración, cada equipo se sitúa en un lado de la pista, junto a la portería de 9 metros de ancho. El objetivo es, mediante el lanzamiento con la mano del balón, introducirlo en la portería del equipo rival. Cualquiera de los 3 miembros del equipo intentará que el balón no entre en la portería. Todos los jugadores llevan antifaces opacos para igualar la visibilidad de todos los participantes. Esa es la introducción que nos entrega la Federación Española de Deportes para Ciegos, y ahora para nosotros es un honor presentar a Samuel Hidalgo Figueroa, quien es profesor de Educación Física de la Universidad Austral de Valdivia, quien también hizo un bachiller en Filosofía y Humanidades, y es el entrenador de la Selección Nacional de Goalball, tanto masculina como femenina. Así que le cedo la voz a Samuel para que comience con este webinar. El micrófono es todo tuyo, Gracias, Samuel. Andrés. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco esta gran oportunidad de poder mostrarles el goalball, ¿verdad? Un deporte específico para personas con situación de discapacidad visual y que se practica en Chile ya hace bastante tiempo. La idea hoy día es conocer un poco más del deporte paralímpico y también el responder el mayor de dudas posible que vayan existiendo. Bien, a modo de presentación, como lo dijo Andrés, mi nombre es Samuel Hidalgo, soy profesor de educación física y actualmente soy el entrenador de la selección masculina y femenina de Goalball de Chile, en conjunto con mi compañero Luis Guerrero, quien es el asistente y preparador físico de estas selecciones. Eh, el camino rumbo ya al ámbito más competitivo y a la fase internacional del goalball chileno surge el año 2016 bajo el proyecto Maximus Project que trae la Fundación Arcángeles y USAID de Estados Unidos y Colombia, quienes van en rumbo de difundir el quad rugby y el goalball en Sudamérica. Dentro de este proyecto participan 6 equipos, dentro de ellos Chile, en donde ya se comienza, ¿verdad?, el camino hacia la búsqueda de imponerse en el ranking internacional de la Federación Internacional de Deportes para Discapacidad Visual, consagrándose así el año 2017, Chile cerrando este proyecto que comienza el año 2016 con diferentes campamentos de entrenamiento con estas selecciones. El año 2017 se cierra con un torneo en donde Chile en la versión masculina obtiene el oro y en damas obtiene la plata. Esto da pie para el ingreso al ranking internacional de la IPSA, posicionándonos por primera vez en la historia del golf. Como segunda parte, en el año 2019, el año pasado, tuvimos la posibilidad de ir a competir a Argentina, a un sudamericano de la especialidad, en donde pudimos obtener la medalla de plata con la selección femenina y la medalla de bronce con la masculina, provocando un movimiento importante en lo que es el ranking internacional. Dentro de la
historia del golbol para poder contextualizar de manera ya internacional los inicios verdaderos de esta disciplina en el mundo. Nos vamos al año 1946, donde post Segunda Guerra Mundial, veteranos de guerra que quedaron con cegueras parciales y totales, conocieron este deporte que fue creado por el alemán Hans Lorenzen y el austriaco Hermann Sepp, quienes crearon este deporte como método de terapia para estos soldados que quedaron con cegueras parciales y totales. La primera aparición como muestra del deporte fue en los Juegos de Múnich, el año 1972, que fue como la primera muestra oficial, por decirlo de una forma, en donde se pudo apreciar esta disciplina y la verdad es que causó una impresión muy buena. De manera oficial, ya en el año 1976, en las Olimpiadas de Toronto, se puede apreciar por primera vez de manera competitiva en la rama masculina la participación de golbol de distintos países a nivel mundial. En el año 81 se juntan en una competencia en París, en donde pueden ellos lograr una organización en cuanto a deporte de discapacidad visual por varios países importantes, en donde se crea la IPSA, la Federación Internacional de Deportes para Discapacidad Visual, quien es quien rige este deporte además. En el año 84 ya en definitiva se incluye la rama femenina dentro del deporte, en donde ya se establece una rama competitiva en varones y en damas. Dentro del contexto nacional, el año 2004 se crea la primera federación, ¿verdad?, llamada FECHIDER, que rige este deporte y otros como el fútbol 5. Y después ya en el contexto de ir mejorando y ir avanzando en las distintas políticas, se modifica la razón social en el año 2014 y pasa a llamarse FENADIVI, que es la Federación Deportiva Nacional para Personas con Discapacidad Visual, acá en Chile, quien es la que acoge a los deportistas de alto rendimiento en este momento y está afiliada con el Comité Paralímpico y con la Federación Internacional de Deportes para Discapacidad Visual, quien es IPSA. Dentro del país existen la competencia de voleibol, ¿verdad? Que es la Liga Chilena, en donde participan distintos equipos de varias regiones del país, como lo podemos ver acá en el mapa, ¿verdad? Tenemos equipos en Antofagasta, en Copiapó, en Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, San Fernando, Coquimbo, hasta Purranque que tenemos equipos en donde se desenvuelve esta liga, ¿verdad? Donde es bastante competitiva y desde ahí nosotros podemos rescatar los representantes para la selección nacional de golbol, quien es el representativo oficial que viaja a competir, ¿verdad?, a los sudamericanos, para PAN, y estamos en búsqueda también de poder participar más adelante en los mundiales. La liga en sí, como les digo, debido a la forma de nuestro país, se tiene que generar divisiones, ¿verdad?, por zonas. Por lo tanto, el golbol lo podemos vivir centro-norte y centro-sur. Y desde ahí se generan las competencias para una posterior clasificación y llegar a enfrentar a los mejores equipos de Chile en una final. Esa es la dinámica a grandes rasgos de lo que es la Liga Chilena de Golbol y lo que es el golbol en Chile. Dentro de la participación nacional, desde el año 2017 al año 2019, ha habido un crecimiento en cuanto a los participantes en la liga que ha sido bastante significativo, lo cual ha llevado que el golbol haya crecido tanto, ¿verdad? Y haya obtenido tantos logros en directa relación a esto. Podemos ver que un total el año 2017 participaban 100 personas, después hubo ¿verdad? Una baja, un quiebre aquí que nos llevó a 76 personas, pero después del 2019 ya repuntamos de una forma espectacular a 139 personas que actualmente están participando. Esperamos obviamente que los equipos vayan sumando, vaya incorporándose más gente y así nos da también el mayor chance de poder estar en la constante búsqueda de talentos, ¿verdad?, que puedan representar al país en las competencias internacionales.
Pasando ya a temas más prácticos, más de cancha, ¿verdad? Acá vamos a analizar un poco la composición del terreno de juego y el balón con el que se juega. La cancha es similar a las dimensiones de la cancha de voleibol. Tiene 18 metros de largo por 9 metros de ancho, que es toda la valla de la meta. La cancha en sí está demarcada y delimitada por relieves que se hacen con cuerda y cinta adhesiva. La cuerda debe ser reglamentariamente de 3 milímetros, ese es el ancho permitido por el reglamento, y la cinta adhesiva no debe exceder, y tampoco el rango es de 4,8 centímetros a 5 centímetros. Ese es el rango de la cinta adhesiva, eso es lo que debe medir para que sea legal el juego. Dentro de la distribución podemos ver aquí bien diferenciado lo que son las partes de la cancha, y que todo eso va marcado con estos relieves para trabajar la orientación de las personas que están jugando, y así beneficiar a un juego dinámico, estratégico y competitivo. El balón es bastante especial, no existe un similar dentro de este juego, por lo tanto cada característica es única, y el balón, como les decía, tiene un peso de 1 kilo 250 gramos, y una circunferencia de 75 centímetros. Por lo tanto es similar a un balón de básquetbol, pero mucho más pesado, y no tiene aire en su interior, sino que es una goma. Es una goma que se puede, obviamente es muy rígida, no se aplasta fácilmente, eh, pero tampoco está inflada. ¿Por qué? Porque adentro tiene cascabeles, tiene 2 cascabeles en su interior, y tiene 8 orificios para que el sonido pueda salir, ¿verdad? Tenemos que recordar que este juego, este deporte, es específicamente para personas ciegas a nivel competitivo, baja visión y ciegas, y la idea es poder interactuar con el balón, ¿verdad? Poder percibir la dirección y así poder bloquearlo, como se puede ver en la imagen, en los dibujos azules que hay, que están intentando alcanzar ese balón que lanzó el equipo rojo. Esa es más o menos la dinámica del juego. Respecto al uniforme que se utiliza en goalball, es bastante especial debido a que, como todo deporte, las camisetas tienen números. Estos números deben tener un mínimo de tamaño de 18 centímetros a 20. Ese es el rango más o menos que se utiliza para marcar los números de las camisetas de los jugadores. Siempre va un número por delante y un número por atrás de la camiseta. Esto para poder facilitar a los referees, ¿verdad? Y poder identificar el número de los jugadores a la hora de cobrar alguna penalidad o alguna falta. La numeración también está limitada. De momento en goalball se permiten utilizar números desde el 1 al 9 solamente. No se permiten otros números. De momento es solo del 1 al 9. Tiene que ver un poco también por el tamaño del número, que si escogemos números de 2 unidades, dificultaría mucho, ocuparía demasiado espacio en la camiseta, y sin duda sería una dificultad para los referees. Dentro del uniforme de varón y dama existe una diferencia. En el equipamiento de los varones debemos ocupar el protector inguinal, ¿verdad? Que protege al deportista en su integridad masculina, y así no salir lesionado, debido a que el balón, debido a su contextura y a su textura, perdón, y a las velocidades que toma, puede causar golpes bastante importantes. Así también en damas se ocupa el protector pectoral para lo mismo, para proteger la integridad de las jugadoras y no causar algún daño a posterior. Dentro de lo primordial de este deporte, analizando desde que tenemos jugadores baja visión y ciegos totales, se ocupan antiparras, que son las que se pueden ver ahí, que se ocupan, tienen dos propósitos.
Una es proteger efectivamente al jugador de que no reciba algún golpe directo en la cara, o sea, hay veces en que lo recibe efectivamente, pero este antifaz lo que tiene es que puede proteger el rostro, ¿verdad? Y que no sea un impacto directo. Y también impide la entrada de cualquier remanente visual que pueda tener el jugador. Eso iguala las condiciones, ¿verdad? Para todos y todos quedan con una visión nula. Por debajo de la antiparra tenemos que ocupar parches oculares, que son los parches oculares médicos o gasas, que se ubican tapando, ¿verdad?, el globo ocular, y esto también está pensado para proteger el globo ocular de todo el sudor que cae, ¿verdad? Y en caso de algún golpe, algún tipo de sangramiento, esté sanitizada la zona. Este parche ocular va envuelto, ¿verdad? Va afirmado por alrededor, por decirlo de una forma, con cinta adhesiva estéril, que va en forma de W, que va primero por el lado de afuera del globo ocular, por el lado interno y así en ambos ojos, formando una W. Eso respecto al uniforme y a las características que tiene cada implemento que ocupa el jugador de voleibol. Aparte de esto, también se ocupan rodilleras y coderas que también son alternativas. También se puede ocupar muñequera en caso de el jugador para él sea necesario o sea más cómodo jugar así. Lo que no se permite es utilizar guantes que tengan adherencia, ya que generaría una ventaja por el resto de los compañeros en cuanto a la toma del balón y al desplazamiento en la cancha. Pasando al ámbito de los jueces, en goalball se necesitan de 11 jueces para poder llevar a cabo un juego dentro de lo reglamentario, dentro de lo oficial. ¿Ya? Siempre dentro del oficial, porque claro, podemos organizar un juego de goalball con un solo referee o con dos referees, pero no, aquí yendo a lo legal y a lo adecuado, son 11, ¿ya? Se dividen en dos jueces centrales, que son los que llevan la dinámica total del juego, cuatro jueces de gol que se ubican a los costados de los arcos, ¿verdad? Dos cronometristas de 10 segundos, que más adelante los vamos a explicar dentro de las reglas, porque en el voleibol no puedes demorarte más de 10 segundos en lanzar desde que el balón te toca, desde que tú interceptas el balón, por lo tanto hay un cronometrista listo que toma el tiempo, ¿verdad?, para que no se pase y en caso de pasarse se cobre una penalidad. También existe el cronometrista general, quien es el que lleva el tiempo total del juego, un planillero que toma todos los datos de ambos equipos, ¿verdad? Y va anotando todas las sustituciones y todos los cambios que se generan durante el juego. Y un juez sustituto que está en caso de que alguno de estos 10 pueda lesionarse o pueda no sentirse muy bien para poder afrontar un juego. Eso referente a los árbitros principalmente. El juego consta de dos tiempos de 12 minutos cada uno, ¿ya? Y es similar al tiempo del básquetbol. Por lo tanto, por eso se necesita el cronometrista general dedicado exclusivamente a eso, porque cuando el balón sale, el juez debe detener el tiempo, ¿verdad? Y después, cuando se reincorpora el balón a la cancha, echar a andar nuevamente el cronómetro. Por eso se divide en dos tiempos de 12 minutos, con una pausa entre medio en el cambio de lado, ¿verdad?, de 3 minutos. Pasando a las penalidades personales, hay que comprender que el voleibol en sí no tiene un deporte similar, no tiene como una relación. Por ejemplo, tienes fútbol ciego que se relaciona directo con fútbol, tienes atletismo y todas sus variantes con también el atletismo convencional. Entonces, no, en goalball no, porque el goalball es un deporte exclusivamente, es único. Por lo tanto, hay muchas reglas que de repente pueden tomar mucho tiempo explicarlas y la idea es que después podamos ir resolviendo las dudas que vayan quedando en caso de. Vamos a numerar y vamos a diferenciar en penalidades personales y penalidades de equipo. En el voleibol hay dos tipos de penalidades, que son las que les acabo de nombrar. Dentro de las personales, vamos a revisar primero estas y después pasamos a las otras.
tenemos primero el high ball, que es un balón alto, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, long ball, que es balón largo, que también lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, que necesitamos una canchita que tengo dibujada, y vamos a entender mejor esa parte. Aces, que es el tercer punto, hace referencia al antifaz. Cualquier jugador que toque su antifaz durante el juego va a ser penalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy jugando con dos compañeros más, porque el golf se juega a 3 por lado, y me toco el antifaz, el árbitro va a señalar penal por aces, que es la penalización por antifaz. Referente a esto, ¿qué es lo que se hace? El jugador que se tocó el antifaz se reconoce como aces y se queda para poder defender ese penal. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador debe cubrir los 9 metros solo y los otros jugadores deben salir de la cancha en una jugada. Entonces el equipo rival, ¿verdad?, se organiza y lanza el penal correspondientemente. En cuanto al illegal defense, que es la defensa ilegal, podemos diferenciar que hay una zona de orientación y una zona neutra dentro de la cancha, que igual lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Cuando el jugador va a defender el balón a la zona neutra de la cancha, se sanciona con illegal defense. Delay of game quiere decir que existe un retraso del juego en los tiempos del goalball. Como les digo, el goalball tiene muchas reglas que son muy desconocidas porque no tiene un similar. Por lo tanto, el retraso del juego corresponde a cuando nosotros nos retrasamos en los tiempos del goalball. Básicamente, si el referee pide que ingresen a la cancha, tú tienes que estar listo e ingresar con tu equipo. Si tardas un tiempo considerable extra, te van a sancionar con un delay of game al comienzo del juego. Y así se va trabajando el gol. En el punto 6 tenemos unsportsmanlike conduct, que es la conducta antideportiva, que esto sí se parece, ¿verdad?, a los otros deportes, que lo podemos reconocer, ¿verdad?, debido a que si el jugador golpea a alguien, insulta gravemente a alguien, no sé, tiene una conducta antideportiva, se va a sancionar también con un penal. Y lo más importante, el noise. El golball se debe jugar en completo silencio debido a que cualquier ruido, cualquier sonido de interferencia va a perjudicar en la lectura del balón, ¿verdad? En el que los jugadores identifiquen la trayectoria del balón, porque va sonando con estos cascabeles y cualquier ruido podría alterar esa lectura del jugador. Por lo tanto, el noise en la calidad de personal se sanciona cuando el jugador va a lanzar y cuando ya lanza, cuando el balón se despega de su mano, el balón, o sea, se produce un ruido. Por ejemplo, el sonido de las zapatillas cuando está en un gimnasio y pasa a sonar, o doy un paso muy fuerte y suena y justo sale el balón, también se va a considerar noise, ruido, que es una jugada que tiene una ventaja, por lo tanto se sanciona. Ahora vamos a revisar el tema del high ball y el long ball, que está dentro de las jugadas penalizadas más comunes dentro del deporte del goalball. El high ball y el long ball hacen referencia a lo que tenemos acá abajo correspondidamente. En cuanto al high ball, podemos ver acá la cancha, ¿verdad? Y donde se ubica el jugador, voy a hacer acá un pequeño dibujo. Voy a ir rayando un poquito la cancha para que podamos comprender de la mejor manera posible. En goalball vamos a tener un jugador ubicado de lateral derecho, un jugador ubicado de central y otro de lateral izquierdo, ¿verdad? El jugador lateral derecho, que es este que está aquí, va a lanzar el balón y ahí está señalado con la flecha amarilla, ¿verdad? Y el balón es la pelotita amarilla que se ve ahí. Nosotros podemos identificar aquí tres zonas que están claras, que las vamos a dividir también. Ahí tenemos zona de equipo, que es esta de acá, zona neutra, que es esta de acá, y la otra zona de equipo, que es esta de acá. ¿Ya? El balón siempre tiene que tocar estas tres zonas.
Entonces, cuando nosotros cobramos un balón alto, un highball, es cuando el jugador lanza y pasa por sobre esta línea, que es la línea de 6 metros. Cuando pasa por sobre la línea de 6 metros y choca directamente en la zona neutra, el balón se cobra highball. ¿Sí? Se cobra highball y eso es un penal en contra en la calidad de personal. O sea que el jugador que lanza ese balón alto debe defender de la misma manera el penal. ¿Ya? Ese es el highball. Referente al long ball, tenemos la misma dinámica. Nuestro lateral derecho, nuestro central, nuestro lateral izquierdo. Nuestro lateral derecho nuevamente va a tomar el balón y va a lanzar, ¿verdad? Con tanta fuerza, vamos a hacer la distribución también de la zona neutra y las zonas de equipo. Va a lanzar con fuerza y hay tiros que se hacen con el balón para buscarle dar un bote, que el balón rebote en el suelo fuerte. Es una jugada que se permite, pero siempre el balón, si rebota acá en mi zona de equipo, debe rebotar en la zona neutra y debe rebotar en la zona de equipo contraria. En este caso, el balón rebota efectivamente en mi área de equipo, pero se salta a la zona neutra y llega directo a la otra zona de equipo. Por lo tanto, no toca una de las tres zonas que son legales para este tiro. Y ahí se sanciona con long ball, que es un balón largo, que genera una desventaja porque el balón al ir por el aire no genera ruido. Por lo tanto, al caer, cae muy encima de la defensa rival, ¿verdad? Y provoca esta desventaja. Y eso se sanciona con long ball. Bien, pasando a las penalidades de equipo, podemos encontrar lo que les mencionaba anteriormente, lo de los 10 seconds, los 10 segundos. ¿Ya? Cada equipo va a disponer de una defensa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos esperando el balón y yo lo bloqueo, desde el momento que el balón me toca, yo tengo 10 segundos para elaborar una jugada. Ya sea si el balón me rebota y tengo que ir a recuperarlo, el tiempo ya está corriendo, por lo tanto hay que ser bastante rápido y se trabaja además la recuperación rápida del balón. O sea, yo apañar un poco el balón cuando viene, ¿verdad? Y lo bloqueo, para así optimizar los tiempos y organizar jugadas con calma, ¿verdad? Y poder cumplir con los objetivos. Eh, Esto entra dentro de las penalidades de equipo. ¿Qué pasa? Si me demoro 11 segundos en lanzar el balón, ya es penalidad de 10 seconds. ¿Y qué pasa? La diferencia entre las penalidades personales y las de equipo son que entre las penalidades de equipo, el entrenador rival va a escoger quién defiende de este equipo, del otro equipo. ¿Ya? Entonces, normalmente el entrenador identifica al jugador que tenga menos habilidad para que pueda defender ese balón. En el Team Delay of Game también, cuando hay un retraso de juego, como les mencionaba, el goalball es de momentos, entonces los momentos que se establecen también van con tiempo. Por lo tanto, por ejemplo, para un cambio, tú tienes una marcha, ¿verdad?, donde hace el cambio, el jugador sale, se saca la antiparra y el jugador que va a ingresar tiene que pasarle su antiparra, que es el antifaz que vimos al comienzo, al referee, para que él verifique si está en buenas condiciones, ¿verdad? Y si no tiene agujeros o algo donde pueda pasar luz o donde pueda obtener alguna ventaja este jugador. En algún caso, y sucede, hay jugadores que tienen despegada la antiparra, ¿verdad? O está rota o está en malas condiciones y tienen que cambiarla. ¿Ya? Yendo a la competencia legal, no puede un jugador ir con algo en mal estado que provoque esto porque lo van a sancionar con un retraso de juego, porque involucra que le pasen al entrenador las antiparras, le muestren, le digan, mira, esto está en malas condiciones, y el entrenador tenga que solucionar rápido. ¿Cómo? Buscando de repente una antiparra de algún otro compañero que esté en la banca u otra alternativa que esté más viable. Pero eso, por ejemplo, se sanciona con Team Delay of Game. Team Unsportsmanlike Conduct es la misma conducta antideportiva, pero por el equipo. Se sanciona por el equipo, ¿ya? Es cuando el equipo completo hace una conducta antideportiva. Illegal Coaching
tiene referencia a que durante el juego el entrenador no puede hablarle a sus jugadores a menos que el balón esté fuera del terreno de juego. Si el entrenador habla mientras el balón está en juego, se cobra illegal coaching, aludiendo a que el entrenador le está diciendo al jugador, ya sea dónde tiene que ir a defender, o dónde tiene que lanzar, o dónde... Eso se va diciendo durante el juego, pero mientras el balón está fuera de la cancha, siempre. Noise también, se puede penalizar noise cuando es por parte del equipo también, cuando no es el jugador que lanza el que hace el ruido, sino que es otro jugador. También se penaliza el noise, el ruido. Esto a grandes rasgos es básicamente una pincelada de lo que es el goalball a muy grosso modo. Como les menciono, el goalball es un deporte con muchas reglas, con muchos tiempos, en donde la adaptación, ¿verdad?, desde el convencional a este deporte suele tomar un tiempo considerable de estudio. Pero a grosso modo, esta es la dinámica, son las reglas, las penalidades, bien por fuera. Podríamos explicarla en algún momento más detalladamente, pero nos tomaría mucho más tiempo. Pasando al tema netamente de la vinculación con el turismo, podemos analizar, ¿verdad?, correspondiente a lo que comentamos al comienzo, que Chile realiza una liga de goalball en donde se debe distribuir, ¿verdad?, por todo el país la competencia. Existen competencias en distintas regiones del país, en donde tenemos que ver involucrados la logística, el alojamiento, la alimentación, los traslados, las actividades extradeportivas que de repente están, de repente no, a la hora de competir, porque tenemos a los deportistas, por ejemplo, un fin de semana completo, no sé, en Purranque, por ejemplo, al sur de Chile, o en Coquimbo, más al norte. Entonces vamos a tener estas diferencias, ¿verdad? Y estas distintas culturas que nos van a marcar la competencia. Bien, entonces, dándole énfasis a eso, vamos a desglosar cada uno de estos puntos para poder comprender y poder identificar también a través de la experiencia que hemos tenido nosotros algunas consideraciones a tener cuando trabajamos con personas con discapacidad visual. Respecto al alojamiento, podemos notar aquí, estuve tomando unos apuntes, es importante considerar habitaciones para más de un deportista en proporción a la cantidad de la delegación. Esto quiere decir que si tengo un grupo de 9, puedo tener habitaciones distribuidas para 3 personas. ¿Por qué? Hay ocasiones en donde lo mejor es que los chicos y las chicas puedan estar acompañados entre ellos para así apoyarse en el tema del reconocimiento del espacio. También tenemos que considerar que muchas veces van a haber personas que son baja visión y que no son completamente ciegos. Por lo tanto, son una ayuda bastante buena, un apoyo bastante bueno para ellos y los pueden guiar bastante bien, ¿ya? En lo posible, camas simples, sin camarotes o literas. Esto es súper importante porque de repente los camarotes pueden complicar a algunos deportistas con discapacidad visual debido a que no acostumbran a utilizarlas y también genera una desconfianza al momento de dormir en la parte superior, por ejemplo, que se le puede olvidar que está arriba y puede dar un paso, ¿verdad?, en falso y caer y provocar un accidente. Por lo tanto, es bastante complejo y hay que tenerlo en consideración sin duda a la hora de poder trabajar un alojamiento para una de estas competencias. En cuanto a la distribución del mobiliario en la habitación, tenemos que procurar que éste no entorpezca que los chicos se puedan desenvolver tranquilos en la habitación. Hay que recordar
que en el alojamiento nosotros vamos a descansar, vamos a estar tranquilos, buscamos esa tranquilidad dentro de todo el estrés que pueda generar una competencia. Por lo tanto, la preocupación de esto es súper importante, el avisar, si es que hay alguna mesa de centro, los veladores, en qué posición están, si es que hay este tipo de lámparas que salen desde las paredes, que eso no lo toca el bastón, va directo a la cara. De repente hay televisores que son también acoplados a las paredes y pueden complicar, o espejos, o de la misma forma. Siempre va a ser importante realizar una buena descripción del lugar en donde están quedándose, ¿ya? Siempre va a ser bueno la descripción y si es posible un muestreo de lo que es la distribución de dónde está el baño, dónde están las camas, dónde está el closet y así. Cuando tenemos servicio en el alojamiento es importante mencionarles que puedan hacer aviso cuando ellos entran o salen de la habitación para así las personas con discapacidad visual sepan que ingresó una persona. Porque pasa muchas veces que ese detalle se da por alto, ingresa y de repente, no sé, pueden estar en un momento más privado entre ellos, entre amigos, o pueden tener de repente algún orden que ellos establezcan. Y muchas veces quizás puede pasar que ellos tienen la maleta en un lugar que quizás para nosotros no es el adecuado, pero para ellos es bastante cómodo tener ahí, entonces también lo primordial es dejar el orden que ellos establecieron, porque ellos saben ya dónde está su bastón, dónde está su maleta, dónde dejaron su botella con agua y etcétera. Otro detalle importante respecto a los artículos de tecnología o entretención, ya sean televisión, radio o el mismo aire acondicionado en algunos casos, es importante hacer la descripción del control de este aparato. ¿Ya? Si tenemos un televisor, que es como lo que más encontramos, los chicos lo utilizan bastante y también pueden ver televisión, ¿verdad? Poder mostrar dónde se prende, dónde se apaga, para cambiar de canal, para cambiar volumen y así, para que ellos puedan saber desde un comienzo cómo manejar, ¿verdad? La televisión, el aire acondicionado, la radio, si es que hay, y así cualquier artículo que comprenda de un sistema operativo, ¿verdad? Donde influyan botones o teclas o algo por el estilo. Respecto al alojamiento es eso a grandes rasgos. Ahí está. Bien, pasando a la alimentación, siempre considerando que estamos trabajando con discapacidad visual, tenemos que identificar con anterioridad, ¿verdad? El tipo de alimentación que va a tener la delegación o cómo se va a llevar a cabo. Va a ser importante al momento de organizarlos para ir ya sea al desayuno, al almuerzo, a la cena, a la colación de media tarde, qué sé yo, va a ser importante a la hora de organizar aquello, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos a algún hotel, podemos tener distintos tipos de desayuno, como le puede ser el desayuno tipo buffet, el continental o el americano, y de eso vamos a hablar principalmente. Por ejemplo, cuando tenemos un desayuno tipo buffet, se recomienda la distribución de la zona caliente con la zona fría y la vajilla bien definida, ¿ya? Y una previa descripción de los productos que allí se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos el buffet, tener una estructura, ¿verdad? Y un orden de los alimentos en donde podamos identificar los alimentos más bien fríos, que puede ser el jamón, el queso, el pan, el yogur, el cereal, y a diferencia del agua caliente, la leche, de repente hay bandejas con huevo revuelto que están calientes también para evitar algún tipo de accidente, porque muchas veces, como son personas baja visión o ciegas, ellos a través del tacto van identificando. Por lo tanto, claro, ellos ya van con una precaución, pero si van directo y está el agua caliente ahí, podemos ocasionar una lesión bastante grave.
Por lo tanto, siempre hacer énfasis en la descripción, tanto de cómo se distribuyen los elementos en la mesa y cómo están los alimentos, para poder evitar este tipo de accidentes. Cuando hablamos de un desayuno continental o americano, se recomienda dar aviso a la llegada y el retiro del servicio, ¿ya? Porque, claro, muchas veces los deportistas se sientan y como todos se ponen a conversar, a reírse, a pasarlo bien, ¿verdad? A distraerse un poco y no están de repente muy atentos al servicio. Entonces pasa mucho que llega al servicio y está sirviendo el agua caliente y justo se movió uno y pasó y dio vuelta un vaso y en un rato ya tiene un accidente. Por lo tanto, es importante señalar cuando se va a servir el agua caliente, indicar dónde están las cosas, la vajilla, por ejemplo, por delante tuyo va a estar la taza, encima de un plato, con una cuchara al costado derecho, al frente tuyo va a estar el azúcar, la sucralosa. Siempre mantener una buena comunicación, ¿verdad? Y una buena descripción de cómo se va a trabajar. Respecto al almuerzo y la cena, consultar el tipo de servicio a emplear por la persona con discapacidad visual en los diferentes platos a consumir. Esto quiere decir que hay personas con discapacidad visual que les acomoda a veces consumir algunos alimentos con cuchara en vez de tenedor, por ejemplo. Por ejemplo, el arroz es algo que es muy difícil de repente de conectar, ¿verdad? Y para algunos se les simplifica mucho más y es un poco más agradable disfrutar de una comida con la cuchara, ¿verdad? Que les resulta más sencillo. O a su vez también con el tema de los fideos tipo espiral, que es bastante difícil poder pincharlos con el tenedor y todo, y así siempre es importante consultarle a las personas qué es más sencillo o qué es más cómodo para ellos para hacer un momento grato de la alimentación, no causar esta dificultad. Imagínate todo el día compitiendo y llegar a comer buscando una tranquilidad y te estreses más. Es bastante incómodo, la verdad. Eh, Hay oportunidades en que es justo necesario poder desmenuzar algunos alimentos que requieran una alta coordinación oculomanual. Por ejemplo, el pollo. De repente me han comentado algunos personas con discapacidad visual que es bastante difícil para ellos consumir el pollo cuando está el trutro completo, por decirlo de una forma, con el hueso. Lo cual dificulta, ¿cierto? Lo que les mencionaba anteriormente, genera un estrés, no lo disfrutan. Por lo tanto, de repente si vamos a servir pollo, puede ser un filete de pollo o directamente ya desmenuzado, ¿verdad? Para que sea un poco más sencillo alimentarse. En cuanto a los vasos donde podemos servir al almuerzo o la cena un vaso de jugo, de agua, de bebida, qué sé yo, es importante no llenarlos por completo. De repente pasa que por una u otra razón pasan a llevar un poco el vaso y, ¿verdad? Al moverse se rebalsa y deja mojada la mesa o de repente no hay mantel y corre el agua y empieza a mojar y al final puede ser una dificultad bastante incómoda. Por lo tanto, se recomienda no llenar el vaso por completo, sino que dejar un buen margen para prevenir estas cosas. Señalar los elementos que se encuentren en la mesa, ya sea adornos o aliños para los alimentos. Siempre va a ser importante, como les digo, y hago hincapié en la descripción que podamos dar. Si la mesa tiene floreros en el centro, tiene velas, tiene de estos canastitos con pan de repente, o estos pocillos con ensalada, siempre va a ser bueno describir. De repente te ponen el jarro con agua o con jugo. También avisar y poder ir ahí identificando, porque ellos también se pueden servir solos el jugo, pero tenemos que decirle que está enfrente suyo la juguera, porque si no, durante la cena o el almuerzo no se va a dar cuenta porque nadie le mencionó y va a estar el jugo intacto al final del almuerzo. Entonces, son detalles que de repente se te pueden pasar y son importantes practicarlos con anterioridad.
De acuerdo al traslado, bueno, podemos saber que generar una explicación previa de la ruta con una buena descripción va a ser la base de una buena ejecución de la ruta, debido a que muchas veces cuando nos quedamos en un hotel o en un internado o en cualquier albergue, está por lo general cerca del recinto deportivo y se establece una ruta por donde se va a movilizar las personas. Entonces, no es necesario que uno ande con las personas con discapacidad visual todo el día al lado como guía. Ellos se pueden manejar bien, bastante bien, diría yo, solos, pero tenemos que encargarnos de hacer una buena descripción del espacio, ya sea si hay vereda, si no hay vereda, si hay algún grifo. De repente sabemos que en la actualidad no hay una ruta accesible en todos los lugares de Chile, hay lugares que están marcados, otros que no. De repente nos encontramos con estos grifos al medio de la calle o con veredas bastante angostas, y es complicado poder trabajar la movilidad ahí con ellos y la seguridad. Por lo tanto, una buena recomendación es eso. Hacer un recorrido de prueba junto a un guía siempre va a ser bueno, siempre va a ser bueno, hacer una primera ruta todos juntos, ¿verdad? Conocer el camino y ahí van saliendo detalles. De repente hay baldosas que están más abajo, otras más arriba, a veces está quebrado, en mal estado, hay agua, de repente se forman pozas, y así van surgiendo varias cosas que es importante irlas mencionando en el transcurso. Considerar rutas con accesibilidad universal siempre que se pueda, obviamente, buscar rutas que nos permitan una mayor movilidad, una mayor seguridad para nuestros deportistas, y poder identificarlas con tiempo va a ser vital para mejorar la experiencia. Es deber de todos poder contribuir con este paso y poder cooperar, ¿verdad?, en las funciones que se nos delegan muchas veces, que puede ser esta misma de guía, ¿verdad?, el mostrar una ruta segura. Describir el entorno de la ruta siempre va a ser importante, pero tenemos que siempre abarcar información que sea relevante verdaderamente. Ya sea, como les digo, puntos de referencia. Puede ser que a mitad de cuadra o antes de llegar al gimnasio pueda haber una comida rápida o una carnicería o una frutería o una feria que el jugador puede identificar en medida que va avanzando. Si no encontró ese punto de referencia, puede ser que lo mejor sería preguntarle a alguna persona que vaya pasando por ahí. Por ejemplo, pero siempre hay que buscar algún método de poder establecer un punto de referencia y poder cooperar con este funcionamiento, ¿verdad? Y esta forma de moverse de ellos, que sea segura y que mantenga una tranquilidad también. Señalar las condiciones climáticas y el estado de la ruta. Siempre hay que verificar el tema del clima, porque muchas veces el día puede estar muy nublado, y puede que haya muchas nubes y nosotros sepamos que va a llover, pero la persona con discapacidad visual no. Por lo tanto, puede salir, no sé, quizás con polera, con short, teniendo un día que en cualquier momento se va a poner a llover. Por lo tanto, hay que darle énfasis a eso y poder mencionar a tiempo, ¿verdad?, que el clima quizás puede cambiar y que no se confíen y que anden con una chaqueta o buzo largo, ¿verdad? A momento de movilizarse entre gimnasio y hotel, por ejemplo. Evitar apreciaciones personales tiene que ver con ser muy subjetivo. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un paisaje bonito o cuando hay algo de un color en específico que quizás nos guste o que para nosotros sea bonito, o feo, ¿por qué no? Evitar ese tipo de comentarios. Por ejemplo, hoy día está la tarde espectacular, está hermoso, porque aquí, porque allá. De repente no es muy beneficioso, no es muy objetivo para una persona que no ve. Por lo tanto, ese tipo de comentarios de repente no son muy buenos y en algunos casos no se recepcionan de la mejor forma. Por lo tanto, quizás sería importante tenerlo en consideración y evitar esas apreciaciones personales de ese tipo. Bien.
De acuerdo a las actividades extradeportivas, podemos trabajarlas, ¿verdad? Y podemos buscar alguna alternativa cuando viajamos con nuestra delegación. Por lo general, los profes investigan y dicen, mira, no sé, aquí hay un museo en donde podemos visitarlo, o hay una playa, o acá hacen esta actividad, como puede ser surf, puede ser canopy, puede ser cualquier tipo de actividad que pueda ser significativa y provechosa a la hora de ir a competir, porque muchas veces en la liga, por lo menos un equipo puede competir temprano en la mañana y no va a tener un partido sino hasta después del almuerzo, por lo tanto va a tener un tiempo muerto en donde pudiese salir a recorrer o a comprar algún recuerdo o algo, y siempre va a ser bueno poder acceder a esta oportunidad, ¿verdad? Y buscar la forma de distraer un poco y distender el ambiente competitivo, que muchas veces es bien estresante. En cuanto a eso, describir los paisajes, las fotos, la señalética, los afiches o gráficos va a ser importante a la hora de poder generar esta cultura del turismo y poder mostrar, ¿verdad?, toda la historia muchas veces o cómo se desarrolla el deporte o alguna actividad en específico en aquel lugar donde vamos a ir a visitar. Eh, Como siempre, siempre es enriquecedor conocer el inicio y cómo se trabajó desde un comienzo este tema del lugar que vamos a visitar. Siempre comenzar de lo general a lo particular, o sea que si vamos a visitar un lugar, claro, pues conocemos el lugar y después nos vamos avanzando a lo más específico y podemos abordarlo de mejor manera. No de inmediato ir a lo específico, sino que abordar ya sea la actividad en contacto con la naturaleza, comentarla y después ir a hacer un trekking, por decir. Y de ahí podemos ir, ¿cierto? Conocer, tener contacto con la naturaleza, recrear un poco y distender este ambiente que muchas veces es bien agotador. No enfocarse con detalle en los colores, como les mencioné anteriormente, muchas veces para las personas con discapacidad visual esto no es relevante. Quizás para algunas personas que quedaron ciegas después por algún accidente o por algo, puede ser de importancia, pero por lo general no para todos. Por lo tanto, no sería bueno enfocarse en ese lado. Eh, Complementar y señalar la mayor cantidad de información posible siempre va a ser importante, dándole énfasis a la cultura, como les menciono. Cada experiencia, cada viaje debiese tener una enseñanza adicional a lo que te entrega el deporte, y es vital el poder complementar, ¿verdad?, con una salida, con una experiencia deportiva extra, con alguna actividad que sea de impacto para la persona, y entregarle buena información, cosa de también generar este conocimiento, ¿verdad? Y el día de mañana esa persona pueda ir y generar un tema de conversación en base a la experiencia que tuvo. Siempre va a ser bueno y siempre va a ser simpático el decir, mira, yo fui a competir a tal lado y en tal lugar hacen, no sé, los mejores jugos. Y yo fui a tomar jugo y la historia de los jugos es por esto, y conocer va a ser una buena experiencia y va a complementar todo lo vivido por el deportista en su momento. Eh, Referente a eso, les venía a comentar hoy día, es la presentación que tenía yo preparada para la jornada de hoy. La verdad es que tocamos varios temas en cuanto a Goalball, como general, también a la vinculación con el turismo, a las experiencias que hemos tenido nosotros con el Goalball cuando salimos a competir. Espero que haya sido lo más provechoso posible. Yo quedo a disposición, obviamente, para que podamos ir resolviendo las dudas, para que podamos quizás evaluar algún estudio más preciso en cuanto al Goalball más adelante, ¿por qué no? Y obviamente agradezco el tiempo y la instancia de poder compartir junto a ustedes la experiencia y este deporte que nosotros lo estamos trabajando a full aquí en Chile,
y que estamos llevándolo de la mejor manera, ¿verdad? Y enfocándonos en las proyecciones y en lo que podamos ir mejorando. Me pareció bastante interesante la iniciativa que me propuso Andrés, de poder conversar, ¿verdad?, sobre estos dos puntos de interés y poder vincularlos. Ha sido magnífico porque es algo que nosotros vivimos constantemente con el golf. Vamos a competir a muchos lugares y no siempre está este conocimiento, ¿verdad?, de las ciudades o de dónde pudiésemos ir para aprovechar el tiempo, porque claro, tú dispones de tiempo, pero no como para darte una vuelta y llegar al lugar. Por lo tanto, agradezco este espacio donde comprendo que hay profesionales de distintas áreas y sin duda podríamos contribuir al buen funcionamiento del trabajo con deporte y discapacidad y turismo además. Así que muchas gracias.